Mi novia se pasó la vida inventando una máquina del tiempo. Quería volver al pasado, recuperar a su primer amor. La seguí en secreto. Y entonces la vi, a la mujer a la que con tanto esfuerzo le había enseñado a amar, sosteniendo la mano de su primer amor, diciéndole suavemente, antes no sabía amar y te lastimé. Pero ahora he aprendido. Al día siguiente de nuestro viaje de regreso, vi a Maya. Fue en la fiesta de cumpleaños de Alex. Apareció en el salón privado con un pastel que ella misma había horneado y un regalo cuidadosamente elegido. Bajo la suave luz de las velas, su mirada estaba fija y llena de cariño. El ambiente romántico se encendió al instante. Todos se reunieron, esperando a que Alex pidiera un deseo y soplara las velas, y luego comenzaron a animarlos a besarse. Me quedé en silencio al final de la multitud y observé a Alex, con el regalo en la mano, inclinarse y besar suavemente a Maya en la mejilla. Mi compañera de piso, de pie junto a mí, me la presentó. Es la novia de Alex. ¿No es guapísima? No solo es guapísima, sino que es increíblemente atenta, considerada y siempre mantiene una distancia respetuosa con los demás chicos. Absolutamente perfecto. En silencio, observé cómo Maya le sonreía tiernamente a Alex. Luego bajé la mirada y le respondí en voz baja a mi amiga. Sí, madura, confiable, muy buena cuidando gente. Después de todo, fui yo quien pasó 5 años e incontables horas enseñándole, poco a poco. La Maya original no era así en absoluto. Era de mal carácter, impaciente, impulsiva, se enojaba con facilidad, irritable y arrogante. Su relación con Alex, que duró menos de 2 años, terminó con él desahogando todas sus frustraciones antes de enamorarse de su amiga. Maya no lo aceptó, así que pasó años investigando una máquina del tiempo. Aprendió todo lo que le enseñé sobre amar a alguien y luego, sin dudarlo, me abandonó para viajar de regreso a su segundo año, justo cuando ella y Alex acababan de empezar. Aunque nuestro 5º aniversario estaba a solo un día de distancia en aquel entonces, ella no podía esperar. Ahora éramos completos desconocidos. Alex era el cumpleañero, así que, naturalmente, la conversación giró en torno a él y Maya. Alguien le preguntó cómo encontrar una novia tan perfecta. Otro le preguntó a Maya si tenía amigas tan hermosas como ella. Alguien incluso bromeó, medio en serio, diciendo, ¿conoces el dicho de que uno siembra, otro cosecha? Maya es tan atenta y considerada. ¿Será que su ex le enseñó todo eso? Maya no se molestó. Solo sonrió levemente y tomó la mano de Alex, como si le hiciera una confesión, o quizás una promesa. No tengo un ex, Alex fue mi primer amor y es el único al que he amado. Claro, ella no tuvo un ex antes de él, porque yo solo estuve con Maya un año después de que rompieran. No fui yo quien sembró, fui yo quien vino después, pero eso no le impidió usar con Alex todas las maneras en que le enseñé a amarme. Las luces parpadeaban y se atenuaban en la habitación, la gente se movía, así que nunca me vio parado en la esquina. No fue hasta después de cortar el pastel, cuando Alex repartía rebanadas y la presentaba a sus amigos. Maya estaba frente a mí y nuestras miradas se cruzaron. No puedo describir la expresión de su rostro al verme. Su sonrisa se congeló, un destello de pánico inexplicable cruzó sus ojos, pero se recompuso rápidamente. Entonces, cuando Alex me presentó, diciendo, él es Noah, mi compañero de clase, me miró con la mirada perdida, absorta en sus pensamientos. Mantuve una sonrisa perfectamente educada y tenue, mientras veía a Alex girar la cabeza hacia ella, frunciendo ligeramente el ceño mientras preguntaba, ¿qué pasa? ¿Se conocen? Maya finalmente respondió bruscamente. Me entregó el pequeño trozo de pastel que sostenía y dijo fría y distante, no, no nos conocemos. Agarrando el pastel, me senté en un sillón y miré a Maya, que había regresado al centro de la multitud. Bajo los destellos y las luces cambiantes, lucía encantadora y encantadora, sus rasgos delicados, verdaderamente deslumbrantes, sobre todo sus ojos, profundos como la tinta. Cuando miraba a alguien con atención, siempre parecía inocente y profundamente cariñosa. Por eso, durante nuestros 5 años juntos, por muy enojado o molesto que estuviera, en cuanto veía su rostro, en cuanto me miraba en silencio y me llamaba suavemente, Noah, me rendí al instante, perdonándola sin esfuerzo. El pastelito que tenía en la mano desprendía un ligero aroma a azahar.
Mi compañero de piso, mordisqueando la cuchara, murmuró, Noah, tienes que probar esto. Es increíblemente bueno. Le puso muchísimo esfuerzo. Genial. Ahora mis expectativas para una novia subieron un nivel. Curvé ligeramente los labios y le di un mordisco, un sabor muy familiar. Le había enseñado a Maya a prepararlo. Pasé medio mes guiándola pacientemente, paso a paso, mientras lo intentaba una y otra vez hasta que lo dominó. En aquel entonces, me miró con seriedad y me dijo, Noah, cuando aprenda, te haré un pastel yo misma para cada uno de tus cumpleaños. Aprendió, pero nunca me hizo uno. De hecho, en la línea temporal original, mi primer encuentro con Maya no fue en esa fiesta de cumpleaños. No conocía bien a Alex. Había invitado a toda la clase, y yo no tenía pensado ir, pero mi compañero de piso me arrastró para que me divirtiera. Así que, en la cronología original, me fui temprano después de dejar el regalo y felicitar a mi hija. Por lo tanto, me perdí a Maya, quien llegó tarde. Fue solo más tarde esa noche, de vuelta en la residencia, que mis compañeros de cuarto la mencionaron. Noah, te fuiste temprano. Te perdiste a la novia de Alex. ¡Qué pasada! Qué lástima que pareciera algo fría y distante, que se la vio molesta toda la fiesta. Dejando a un lado su personalidad, se veían bien juntos. No era particularmente curioso y, en general, no me interesaban los asuntos de los demás, y mucho menos la novia de otro. Así que, tras oír esto, sonreí con desdén y no le di más importancia. Ni siquiera pregunté su nombre. No fue hasta mucho después, poco después de que Maya y yo nos conociéramos, que vi una foto en su estudio y me di cuenta de que era esa chica guapa que no había visto, la novia de Alex. Pero no me importaba. Al fin y al cabo, ¿quién no tiene un pasado? Sin embargo, ahora estábamos de vuelta en el pasado, y a diferencia de la línea temporal original, esta vez casi todos alababan a Maya. Quizás el ambiente festivo que los rodeaba hacía que mi rincón se sintiera particularmente solo. Lleno de una mezcla indescriptible de emociones, inconscientemente bebí unas copas más de vino de frutas. Aturdido por la borrachera, por un momento no supe si este viaje en el tiempo era real o no. Me levanté y salí al balcón, dejando que el viento me acariciara un buen rato. Cuando me sentí más despejado y regresé, la multitud se había dispersado. Mis dedos se posaron en la puerta entreabierta de la sala privada. Vi a Maya arrodillada frente a Alex, quien estaba desmayado, borracho, en el sofá. Ella le tomó la mano con ternura y le dijo con dulzura, antes no sabía amar y te lastimé. Pero ahora he aprendido. Tenía que admitir que Maya, con su excepcional talento para aprender, podía dominar cualquier cosa que se propusiera. Así que, después de esa fiesta de cumpleaños, empecé a oír hablar con frecuencia de todo lo que Maya hacía por Alex, como pelar camarones y deshuesar pescado para él en las comidas, o hacer regalos hechos a mano para crear pequeños momentos románticos. Ah, y de vez en cuando asistía a las clases con Alex. En cuanto a las interacciones entre Maya y yo desde que regresamos, solo hubo una en la fiesta de cumpleaños de Alex. Hasta hoy. Mi compañero de piso y Alex estaban en el mismo club de guitarra, que organizaba una excursión de trabajo en equipo al Monte Tamalpe. Mi compañero de piso me rogó que lo acompañara a tomarle fotos. Hermano, por favor. Me encanta tu composición, iluminación y estilo de color. Te invitaré a una cena enorme cuando volvamos. Tras su insistencia, acepté. Con mi cámara en la mano, lo acompañé al punto de encuentro, y allí vi a Maya, acompañando a Alex. Vestía un chándal blanco y negro, de pie entre la multitud, con la cabeza ligeramente levantada, escuchando atentamente mientras Alex hablaba. Quizás mi mirada se detuvo demasiado tiempo en ella, porque justo antes de que volviera la cabeza hacia mí, aparté la vista impasible. Mi compañero de piso les presentó mis habilidades fotográficas a sus compañeros de forma exagerada. Noah, un maestro de la fotografía autodidacta. Su iluminación es increíble, una composición de primera. Me divertí y me dirigí amablemente a los estudiantes sonrientes. Solo soy un aficionado. Si alguien necesita fotos, con gusto puedo ayudar. Así que, durante el resto del viaje, la gente no dejaba de ofrecerme bocadillos a cambio de tomarles fotos. Hasta que Alex detuvo a Maya y me preguntó, Noah, ¿podrías tomarnos una a nosotros también?
Con la cámara en la mano, sonreí y asentí, busqué un sitio adecuado y les apunté. Pero antes de que pudiera apretar el obturador, oí a mi compañero de piso, que estaba cerca, preguntar en voz alta: Maya, ¿por qué no sonríes? Mira a Noah, sonríe. En silencio, esperé el momento en que Maya forzó una sonrisa forzada y rápidamente tomé algunas fotos. Más tarde, en el autobús de regreso, miramos las fotos juntas. Tras aceptar los amables y alegres cumplidos de todos, finalmente llegamos a las pocas fotos que mi compañera de piso me había tomado. La verdad es que eran bastante buenas, salvo una en la que el foco se posó accidentalmente en la cara de una transeúnte que caminaba detrás de mí. Era una chica con una cazadora azul claro, con los ojos entrecerrados en una sonrisa, como si saludara a alguien. En medio de la animada charla, alguien señaló la foto de repente y exclamó: ¿qué dice eso en internet? No se conocen, pero están en el mismo encuadre. Quizás en otra dimensión sí se conozcan. La sonrisa de mi rostro se desvaneció por completo al oír eso. Tenía razón. En la línea temporal original, sí conocía a esta chica. Se llamaba Chloe, mi primer amor. De hecho, hacía muchísimo tiempo que no la veía, desde que murió en nuestro segundo aniversario. Sentí que mi vida se había estancado para siempre en el día de su muerte. Detenida, suspendida en el aire. Ahora, el tiempo se había invertido y aún no nos conocíamos. Mis pensamientos errantes fueron interrumpidos por una interrupción repentina. La cámara se me escapó por inercia, pero Maya, sentada en diagonal frente a mí, la atrapó con rápidos reflejos. Tras la intensa sacudida, me tomé un momento para calmarme. Justo cuando estaba a punto de pedírsela, noté que fruncía el ceño, mirando fijamente la foto. Al instante siguiente, mi compañero de piso se inclinó para mirar y su voz de sorpresa resonó inesperadamente. Maya, se parece mucho a ti. No sabía qué pensaba Maya en ese instante en que sus dedos se apretaron de repente, pero sí era una sustituta. En cuanto a que Maya y yo estuviéramos juntos, en realidad fue idea suya, pero yo sabía mejor que nadie que Maya no era Chloe. Por muy parecidas que fuéramos, ella no era ella. Así que, cuando nos conocimos por primera vez, sentí cierta culpa y me disculpé porque mi único motivo era ver su rostro. No fue hasta que descubrí por casualidad que Alex fue su primer amor y la oí decir borracha: cuando aprenda a amar a alguien, te buscaré. Que comprendí tardíamente lo que quería decir cuando me dijo: no sé amar. ¿Puedes enseñarme a amarte? Ella no me amaba. Nos usábamos mutuamente. Así que empecé a usarla como sustituta con la conciencia tranquila. Empecé a enseñarle cómo Chloe me había amado. Finalmente comprendí por qué en tantos dramas fantásticos, tras la muerte del amante del protagonista, una simple ilusión puede atraparlo. Sabiendo perfectamente que no es la persona real, me hundo voluntariamente en la realidad. También era plenamente consciente de que esto era, sin duda, como beber veneno para calmar la sed. Pero el destino, justo cuando estaba a punto de rendirme, me llevó a ver las notas dispersas en su estudio sobre agujeros de gusano, agujeros negros, la velocidad de la luz, la paradoja del reloj, la inversión del tiempo, viajeros en el tiempo, y una frase aparentemente escrita al azar: los viajeros solo pueden viajar a sus propios cuerpos pasados. En ese instante, mi corazón se aceleró repentinamente, una increíble hipótesis se formó inexplicablemente en mi mente. De hecho, después de conocer a Maya, la impresión más profunda que me dejó no fue su incapacidad para amar, sino su inteligencia, una brillantez extrema. Las paredes cubiertas de certificados y trofeos, su título de prodigio de la física, todo daba testimonio de su trayectoria tranquila y gloriosa. Pero también fomentaba en ella una arrogancia incontrolable. No entendía cómo ser humilde para amar a alguien en una relación, hasta que rompió con Alex. Ese era probablemente el único problema que no podía resolver, así que buscó obsesivamente cualquier manera de encontrar la respuesta y luego regresar para conquistarla. Honestamente, no sabía si la obsesión de Maya era Alex, lo inalcanzable, o simplemente el único fracaso en su vida. No sabía si realmente pretendía retroceder en el tiempo y viajar al pasado como sospechaba, y mucho menos si podría lograrlo. Y sí. Así que fingí no saber nada y seguí con ella, año tras año, superando el tiempo que ella había estado con Alex y también el que yo había estado con Chloe, hasta el día antes de nuestro 5º aniversario. La llamé: Maya, hablamos cuando vuelvas. Quería terminar, pero,
sorprendentemente, guardó silencio un buen rato y luego me dijo en voz baja, Noah, puede que no pueda pasar el 5º aniversario contigo, lo siento. Fruncí el ceño, a punto de decirle que no importaba, pero colgó. Allí, con el teléfono en la mano unos segundos, comprendí de repente a qué se refería. Casi sin dudarlo, corrí a su laboratorio, que ya estaba vacío, y así, de amantes a desconocidos, pasamos de ser dos. Había entregado su hoja de respuestas perfecta, convirtiéndose en la novia modelo de la que todos hablaban, y yo tenía la oportunidad de salvar a Chloe, de cambiar su inevitable destino. Así como a mí no me importaba el pasado de Maya con Alex, a ella no le importaba con quién había estado, así que pensé que Maya no sabría que Chloe fue mi primer amor. Finalmente me devolvieron la cámara, Maya no dijo nada, solo giró la cabeza y miró por la ventana en silencio. No tenía tiempo para otros pensamientos, con la vista fija en la foto y la mente llena de Chloe. De repente, comprendí algo. Por mucho que intentara mantener el ritmo original, esperando nuestro primer encuentro en la reunión de la universidad, el camino actual ya se había desviado debido a un pequeño cambio tras otro. Como esta foto en la que apareció por casualidad. Como al día siguiente, en nuestra clase optativa compartida, cuando se sentó a mi lado. He oído decir que la música y los aromas son vehículos para la memoria. Es cierto, porque en cuanto Chloe se sentó, esa familiar y tenue fragancia a azahar me impactó el corazón casi más rápido que cualquier reacción consciente. Arrancó largas y finas hebras de un dolor agudo y punzante. Me senté rígidamente en el escritorio, dejando que la marea de recuerdos pasados se adueñara de mí, escenas románticas entrelazadas, vívidos fragmentos de nuestro tiempo juntos, justo hasta el segundo antes del accidente de coche, cuando el volante giró hacia mi lado y luego se apagó frente a mí, justo cuando más la amaba. La pregunta de la profesora interrumpió mis pensamientos. Me llamó por mi nombre. En el aula silenciosa, me levanté lentamente, medio segundo tarde, incapaz de pronunciar palabra, porque no había estado escuchando en absoluto. Recordé a esta profesora. Era conocida en el departamento por pedir ayuda a otros estudiantes para quienes no podían responder. Así que, después de permanecer en silencio durante medio minuto, observó el mar de cabezas agachadas y preguntó deliberadamente, ¿hay algún estudiante dispuesto a ayudar? En ese momento, aún no había superado del todo los dolorosos recuerdos. De hecho, pensé que estaría bien que nadie se levantara. Podría quedarme allí de pie, y al bajar la vista, podría seguir viendo a Chloe a mi lado con el rabillo del ojo, sin que ella se diera cuenta. Sus largos dedos descansaban sobre un bolígrafo negro, hojeando su libro distraídamente. Entonces, de repente, se levantó y dijo con claridad, sí, lo haré. Me quedé un poco atónita, pero lo que más me sorprendió fue cuando la profesora se ajustó las gafas, levantó la vista y preguntó, ¿el joven de atrás también se ofrece a responder? Chloe y yo nos dimos la vuelta casi a la vez. 2 filas detrás de nosotras, Maya, que había venido a clase con Alex, también se había levantado. Al instante, innumerables miradas se posaron en ella. No me miró, solo miró al frente con calma y dijo, no, voy al baño. Fue al baño. Así que fue Chloe quien me salvó. Después de sentarme, estaba a punto de girarme para darle las gracias cuando de repente se acercó y me susurró muy suavemente, oye, tienes los ojos muy rojos. No vas a llorar, ¿verdad? Es solo una pregunta. No llores. Ante su repentina cercanía, me quedé en blanco por un segundo antes de procesarlo lentamente. Pero no le dije que el escozor en mis ojos no se debía a que no pudiera responder a la pregunta. Más tarde, usando la gratitud como excusa, me ofrecí a comprarle el almuerzo. Después de clase, la llevé a una tienda de fideos cercana, Mama Chen's Beef Noodles, y, con mucha habilidad, le dije al dueño, 2 tazones de fideos con carne, sin cebollino en ninguno. Al girarme, vi a Chloe mirándome con expresión divertida. Me preguntó, ¿cómo supiste que a mí tampoco me gustan las cebolletas? Me quedé paralizado un momento, sin saber cómo explicárselo. Luego continuó, aunque no sé en quién estabas pensando al pedir, obligándote a decir tu preferencia por costumbre, debería presentarme. Dicho esto, extendió la mano derecha hacia mí, me miró seriamente a los ojos y dijo, hola, Noah. Soy Chloe, estudiante de primer año de posgrado en medicina en Stanford. Sabía que era de Stanford, la universidad de al lado. Y también sabía que estaba cubriendo la clase de un amigo.
Y esta tienda de fideos, ubicada entre las dos universidades, UC Berkeley y Stanford, era el lugar que frecuentábamos con más frecuencia en la historia original, cuando estábamos juntos. Aunque había pasado mucho tiempo, aún recordaba vívidamente la última vez que vine aquí, 2 semanas después de la muerte de Chloe. En psicología, existe un término llamado mecanismo de defensa del aislamiento emocional, que se activa para evitar que el cerebro colapse ante un dolor y una pena extremos. Así que, al principio, al enfrentar la muerte de Chloe, al enfrentar el hecho de que nunca volvería a verla ni a escuchar su voz, me sentí aturdido, tranquilo, sin sentir nada en absoluto. Mirando la foto en escala de grises de su lápida en el Parque Memorial Cypress Lawn, no derramé ni una sola lágrima. Simplemente permanecía despierto todas las noches, sin poder dormir, repasando con lucidez cada escena de nuestro pasado. Hasta que una noche cualquiera, llegué a una tienda de fideos y pedí 2 tazones de fideos con carne, sin cebollino. Entonces, cuando sirvieron los fideos, al ver el asiento vacío frente a mí, las lágrimas brotaron repentinamente sin previo aviso. Las emociones que había estado reprimidas se desgarraron de repente, seguidas de un dolor que se extendió desde el corazón por todo mi cuerpo, y lágrimas incesantes. Al final, tras obligarme a terminarme el plato entero, vomité con una profunda pena. Después de eso, nunca volví a esa tienda de fideos. Por suerte, ahora, al principio, el accidente no había ocurrido, Chloe no estaba muerta y todo podía cambiar. Mirando la mano extendida ante mí, la tomé con delicadeza y le expliqué con seriedad que no pensaba en nadie, que era solo mi preferencia. Me equivoqué al decir 2 tazones. Ella ladeó la cabeza y se rió. Vaya, qué coincidencia. De ahora en adelante, siempre serán 2 tazones. Al final, fue Chloe quien pagó. Para mi sorpresa, sonrió y me tendió el teléfono, ya había pagado. ¿Qué te parece? Agrégame en WeChat y podrás transferirme el dinero. La agregué y le envié el dinero, pero me lo devolvió. Dijo, esto corre por mi cuenta. ¿Podrías hacerme un favor? Tenían una clínica gratuita y me pidió que le ayudara a tomar fotos. Una semana después, la acompañé, cámara en mano, a un centro comunitario cercano en Palo Alto, documentando sus consultas. En las fotos, Chloe respondía pacientemente a las preguntas de los residentes, tomaba la presión y el azúcar en sangre a los ancianos y conversaba con los niños. El sol del mediodía caía sobre su bata blanca, como si la cubriera con una luz tenue y suave, deslumbrante y cálida a la vez. Si Maya era una flor inalcanzable en lo alto de una cima, Chloe era un magnífico y cálido sol de otoño. Nunca volvieron a ser las mismas. Mientras la clínica gratuita llegaba a su fin, todos charlaban con los ancianos y los niños. Vi a Chloe rodeada de un grupo de niños. Al acercarme, la vi haciendo marionetas de bambú para ellos. Entre el alegre canto de Chloe, Chloe, bajó la cabeza, sosteniendo finas piezas de bambú verde, mientras sus finos y rubios dedos las enhebraban y asentían con destreza. Luego los repartió uno por uno. Este es para el pequeño Luke. Este es para la pequeña Sofía. Tomé algunas fotos sin darle importancia. Al mirarlas, de repente oí la voz de Chloe. Al levantar la vista, la vi ofreciéndome una hermosa marioneta de bambú, diciendo juguetonamente, «Toma, quien la vea se lleva una». Este es para el pequeño Noah. Después de varias interacciones, Chloe y yo nos hicimos amigas y podíamos comer juntas. Me ayudó a conseguir votos cuando participé en el concurso de fotografía del atardecer más bonito. Cuando íbamos juntos a un café de cerámica, esculpía con ahínco varios órganos humanos. Y entonces, justo cuando la pareja de enfrente por fin terminaba un par de corazones estándar, levantaba su creación y decía, «Miren, un corazón perfecto». Yo dejaba las extremidades dispersas en las que estaba trabajando. Les dedicaba a la pareja muda una sonrisa incómoda y llevaba a Chloe a otra mesa. También me presentó a sus compañeros de laboratorio, señalando a sus colegas de mayor antigüedad. Ya sin batas blancas, los presentó uno por uno. Al ver esas caras conocidas, los saludé cortésmente. Recordé a la pequeña y elegante estudiante de último año transformada en una atractiva y genial motociclista, afuera del laboratorio. También recordé al tranquilo y sereno estudiante de último año que, de hecho, era un jugador estrella en el mundo de los esports. En cuanto a mi apariencia y la presentación de Chloe, mi amigo Noah,
Todos me miraron con sonrisas cómplices y amistosas, y una expresión burlona de, oh. Honestamente, no dijeron nada explícito, pero sentí que lo dijeron todo. Me ardían las orejas bajo su mirada. Chloe se paró frente a mí, suplicando, chicos, por favor, perdónenme. Bajaron un poco el tono. Apoyaron la barbilla en las manos y siguieron sonriéndome. Tranquilo, tranquilo. Llámennos hermanos mayores y pronto seremos familia. Con el tiempo, también me hice amigo de ellos. Jugábamos juntos a salas de escape y fuimos al Festival de Música Interuniversitario del Golden Gate Park. Me sumergí tanto en la vida estable y alegre que casi olvidé que había viajado en el tiempo, hasta que me encontré con Maya. Probablemente porque toda mi atención y pensamientos estaban centrados en Chloe durante ese periodo. Automáticamente ignoré los chismes de mi compañera de cuarto en la residencia. Así que, ver a Maya me hizo darme cuenta de repente de que hacía mucho que no oía su nombre. Fue en Smokey Joe's, un asador al aire libre, una tarde de verano. Estaba sentado con Chloe y sus compañeros de laboratorio, jugando a verdad o reto, cuando de repente sentí una mirada intensa sobre mí. Inconscientemente, me giré para mirar y me encontré con la mirada de Maya. Estaba en otra mesa con Alex y otra pareja. Parecía casi deliberado que Alex tomara la mano de Maya, hablando animadamente sin comprobar si ella escuchaba, riendo alegremente de algo, mientras que la chica frente a él tenía el rostro tenso, los labios apretados, silenciosa. El ambiente parecía armonioso, pero extrañamente sutil. La mirada de Maya me inquietó, como un hormigueo en la espalda. Por suerte, la chica frente a Alex se levantó de repente, visiblemente disgustada, y dijo que ya no comía. ¿Se iban? Sosteniendo el muslo de pollo a la parrilla que Chloe me había dado, oí a Alex, ligeramente apoyado en Maya, arrastrando las palabras con voz de borracho mientras se alejaban. Maya, tú eres mi favorita. Al pasar junto a nuestra mesa, los recorrí con la mirada brevemente. Noté que Alex, tanto en sus acciones como en sus palabras, parecía realmente apreciarla. Pero ella no parecía feliz. Su pregunta tuvo respuesta pronto. Alex rompió con ella. Mi compañero de piso del club de guitarra, con pesar, durante nuestra sesión nocturna de chismes, ¿se enteraron? Alex y Maya rompieron. El bolígrafo que tenía en la mano se detuvo de golpe. De repente recordé una noche en la línea temporal original en la que mi compañero de piso había mencionado que Alex había roto con su novia de la misma manera. En aquel entonces, dijo que Alex acusó a Maya de no saber amar, que ya no soportaba estar con ella, que insistió en romper y que, poco después, hizo pública su relación con la amiga de Maya. Pero ahora, Maya se había convertido claramente en la novia perfecta para todos. No entendía por qué, aún así, rompieron. La explicación de mi compañero de piso fue que Alex se aburría. Maya lo quería como a un robot preprogramado, lo cual era aburrido. Entonces mi compañero abrió sus redes sociales y, mira, ya anunció su nueva relación. Y es amigo de Maya otra vez. Me quedé mirando el poste, sin palabras. Era la chica con cara de tristeza de la barbacoa de esa noche. Entonces oí a mi compañero de piso bajar la voz con aire conspirador. En realidad, la verdadera razón es que a Alex nunca le gustó Maya. Solo estuvo con ella para fastidiar a su amor de la infancia, intentando ponerla celosa. Sí, ese amor es la amiga de Maya, su novia actual. Así que, a Alex no le importaba en absoluto si Maya sabía amar o no, porque estaban destinados a romper tarde o temprano. Y Maya creía haber encontrado la respuesta correcta, solo para descubrir que la pregunta en sí era errónea. Entre suspiros de compasión, otra compañera de piso preguntó, ¿así que Maya simplemente aceptó? ¿No intentó recuperarlo? Parecía que a Alex le gustaba mucho. No. Oí que lo aceptó con mucha calma, sin decir nada para intentar quedárselo. Me pareció un poco absurdo, instintivamente reacio a aceptar este resultado, porque me hacía sentir que lo que estaba destinado a pasar, pasaría de todas formas. Este sentimiento llegó a su punto máximo una semana después, cuando volví a ver a Maya. Encontré a una niña perdida en un gran centro comercial del centro, el Stanford Shopping Center. Después de llevarla al mostrador de información, esperé con ella hasta que llegó su madre. Era una mujer muy hermosa y elegante, vestida con un chonsam azul marino de aspecto caro. Tras tomar la mano del niño,
insistió en agradecerme invitándome a tomar un té en la casa de té de abajo. A pesar de mis reiteradas negativas, insistió, diciendo que de lo contrario no tendría la conciencia tranquila. Tras seguirla, pasando un biombo de madera tallada, vi a Maya sentada en una mesa cuadrada, con un suéter beige y una taza de celadón en la mano. Recuerdos lejanos resurgieron al instante. Aunque la cronología no era la adecuada, mi primer encuentro con Maya en la línea temporal original ocurrió precisamente porque encontré a esta niña. Excepto que en aquel entonces, era Maya quien venía a recoger a la niña, la hija de su prima, quien ocasionalmente la visitaba desde el extranjero. Sus padres eran investigadores y rara vez estaban presentes, así que creció bastante independiente y emocionalmente distante de su familia. Durante los 5 años que estuvimos juntos, apenas conocí a sus parientes. Así, esta prima y sobrina, a quienes solo había visto una vez, se habían desvanecido de mi memoria con el tiempo. Pero nunca imaginé que, al regresar, se repetiría la misma situación, solo que ligeramente diferente. La madre de la niña explicó que era la prima con la que se encontraba, luego se volvió hacia Maya y dijo, este joven la ayudó a encontrarla. Se llama Noah. Al terminar, Maya dejó su taza de té, lo miró y dijo sin prisa, lo conozco. No sé cómo describir mi estado de ánimo en ese momento. Cuando la madre supo que Maya y yo éramos de la misma universidad, exclamó encantada, vaya, qué coincidencia. Luego, con curiosidad, nos miró a Maya y a mí, y preguntó, ¿una en física? ¿Una en finanzas? ¿Cómo se conocieron? La sala privada quedó en silencio. Aparté la mirada de los iris que se mecían suavemente al otro lado de la sala y dije con calma, no nos conocemos de verdad. Era la novia de mi compañera de clase. Nos conocimos una vez. Al segundo siguiente, añadió Maya, rompimos. Ah, así que ahora era la exnovia. Al percibir mi falta de entusiasmo, la madre de la niña no insistió más y empezó a charlar con Maya. Tomé un pastel y me concentré en jugar con la niña a mi lado, ignorando su conversación hasta que, justo antes de irnos, oí a la madre preguntarle a Maya con tono significativo, al volver esta vez, he notado que pareces haber cambiado mucho. Tu personalidad es mucho más discreta. ¿Por qué? ¿Es por ese chico con el que rompiste? Maya negó con la cabeza suavemente. No. No le gustaba, y a mí tampoco. Ah. Pero aún pareces bastante triste. Maya guardó silencio unos segundos, con la voz un poco ronca, porque tarde me di cuenta de que me había perdido a alguien que me gustaba de verdad. No entendía a qué se refería, ni quería saberlo. Pero después de eso, nuestros encuentros se hicieron más frecuentes. Nos pillaban bajo el mismo alero durante un chaparrón, terminábamos en la misma mesa del comedor. Incluso el gato pelirrojo del campus al que solía alimentar, de repente, se puso de pie un día. Demasiadas coincidencias dejaron de serlo, así que empecé a salir menos. Dejé de comer en el comedor y de alimentar a ese gato pelirrojo. Al cabo de un rato, Maya me interceptó en el pasillo de la biblioteca que siempre usaba. Me preguntó, aparentemente desconcertada, Noah, ¿me estás evitando? Sí, la estaba evitando. Al fin y al cabo, tras volver, ya no teníamos relación, y yo no la quería. Así que respondí con calma, ¿y en qué calidad me estás cuestionando? ¿Como la exnovia de mi compañera de clase? Me miró un buen rato, con el rostro ligeramente pálido, antes de finalmente hacerse a un lado para dejarme pasar. Pensé que alguien tan orgullosa como ella probablemente no volvería a buscarme. Pero su ruptura, nuestros encuentros y otros acontecimientos, que sucedieron tarde o temprano, pero que reflejaban la cronología original, seguían infundiendo en mí una profunda inquietud. Empecé a soñar con frecuencia con el accidente de coche de la línea temporal original. En el sueño, estaba de vuelta en mi segundo aniversario con Chloe. Tenía el brazo lesionado jugando al baloncesto, así que iba en el asiento del copiloto. Mientras conducía, le contaba sobre un programa de viajes que había visto recientemente y los lugares que quería visitar. Me escuchaba en silencio, mirándome de vez en cuando con dulzura y respondiendo, bueno, lo que quieras. Justo cuando hablábamos de cómo celebrar futuros aniversarios, un camión se saltó un semáforo en rojo y cruzó a toda velocidad la intersección de University Avenue. En realidad, no había mucho tráfico en esa carretera en ese momento, ni mucha gente.
Si los frenos hubieran funcionado, el accidente se podría haber evitado. Pero fallaron los frenos. Chloe, sin vacilar, giró el volante hacia mí, dándome la única posibilidad de sobrevivir. Tras el violento impacto, perdí el conocimiento durante unos segundos. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el coche, el olor a sangre era penetrante y penetrante. Me dolía tanto todo el cuerpo que no podía emitir ningún sonido. Con la vista borrosa, vi un largo fragmento de escombros atravesando el pecho de Chloe. Ella, débilmente, suplicaba repetidamente a los espectadores que la rodeaban: sálvenlo, sálvenlo primero, por favor, sálvenlo primero. Más tarde, me sacaron por la ventana rota. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue el coche explotando. Los resultados de la investigación se publicaron rápidamente. Además de que el camión se pasó la luz roja por cansancio, el sistema de frenos del coche de Chloe había sido manipulado deliberadamente. El autor era un hombre con una deuda millonaria por préstamos online. Incapaz de pagar, desarrolló un deseo de venganza contra la sociedad y saboteó los sistemas de frenos de casi todos los coches aparcados en esa zona cercana al campus. Por eso la tasa de accidentes fue altísima durante ese periodo, con numerosas víctimas. Acostado en mi cama del hospital Stanford, revisaba las noticias en mi teléfono, aturdido, escuchando en silencio las palabras de consuelo de los compañeros de laboratorio de Chloe cuando me visitaron. Todos me decían que mirara hacia adelante, que siguiera adelante. Pero no lo entendía. Si seguía adelante, ¿qué pasaría con Chloe? Al quedarme aquí, me despertó sobresaltado el estridente despertador. Abrí los ojos y miré fijamente al techo, notando la humedad en las comisuras de los ojos. Me di cuenta de que había estado llorando otra vez. Cada detalle de ese accidente de coche estaba prácticamente grabado en mis huesos, incluyendo al criminal que saboteó los frenos. Pero no podía hacer nada ahora mismo. Antes de que manipulara los frenos, era una persona común y corriente, endeudada. No me atrevía a acercarme a él antes, pues me arriesgaba a causar otros cambios imprevistos. Solo podía minimizar las alteraciones y esperar el día en que cometiera el delito. Y mientras esperábamos, Chloe y yo nos juntamos. Antes de que eso sucediera, presentí señales de que estaba a punto de confesar sus sentimientos. Todo empezó cuando una chica mayor del club de fotografía me pidió que fingiera ser su novio para alejar a un chico que no dejaba de molestarla. En el elegante y tranquilo restaurante, en el patio ajardinado, me abrazó y le dijo al chico de enfrente: «De verdad que tengo novio. Mira, se llama Noah». No me comporté muy bien. Tenía miedo de arruinarlo todo si hablaba. Así que forcé una sonrisa y asentí. Un segundo después, sin darme cuenta, miré más allá del cristal esmerilado y vi a Chloe sentada en otra mesa con su amiga. Probablemente lo había visto todo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, bajó la vista rápidamente. Ignoró la pregunta de su amiga y simplemente comió tranquilamente. Esa noche, vi su publicación en redes sociales, una foto de una modelo con el corazón roto y la leyenda: «Con el corazón roto». Al día siguiente, le llevé sus pasteles de ciruela favoritos, un pedido especial de la pastelería Sineki. En el pasillo iluminado por la puesta de sol, se quedó frente a mí con aspecto abatido, sin su habitual sonrisa radiante. La observé mientras le daba un mordisco al pastel en silencio y le pregunté: «¿Es dulce?». «No, es amargo». Asentí comprendiendo, murmuré una suave «oh», luego cambié de tema, mencionando un nuevo restaurante de pato pequinés cerca, Great China, y preguntándole si quería probarlo. Se quedó mirando al suelo en silencio por un momento, en voz baja: «Si vamos a comer juntos, ¿no le importará a tu novia?». Fingí sorpresa. «Ah, ¿te refieres a la chica mayor de ayer?». Solo la estaba ayudando a defenderse de una atención no deseada. «¿Cómo fue? ¿Fue mi actuación lo suficientemente buena como para engañarte incluso a ti?». Hice una pausa, viendo que sus ojos se iluminaban gradualmente, luego continué: «Pero incluso si tuviera novia, solo cenando con un amigo, probablemente no le importaría». «¿Te importaría tener novia entonces?». Me interrumpió de repente, mirándome nerviosa. Nos miramos a los ojos, sonreí levemente y dije con ligereza: «Bueno, eso depende de si el pastel de ciruelas está dulce». Hice cola 2 horas para comprarlo. Se quedó paralizada un segundo,
Luego se metió la mitad restante del pastel en la boca y murmuró indistintamente, «¡Qué dulce! Es tan dulce que podría matarme». Esa noche, volvió a publicar una foto de mi perfil con el texto, «El resto de mi vida». Y así fue como Chloe y yo nos conocimos. Nada de escenas de confesiones románticas de novelas o dramas, solo dos corazones abrazados. Después de eso, como cualquier otra pareja del campus, pasamos un tiempo común y corriente, pero feliz, juntos. Hasta el día anterior a la fecha que tenía marcada en mi calendario. Afuera de un viejo complejo de apartamentos cerca del campus, a las 3 de la madrugada, la hora del crimen, estalla el sabotaje. Pero ese día ya no era nuestro segundo aniversario, y debido a varios cambios, su coche no estaba aparcado allí. A los que necesitaba salvar eran a los demás. Al principio, estaba aprensivo, preocupado por posibles complicaciones inesperadas, pero la realidad resultó sorprendentemente tranquila. Para no involucrarme en el crimen ni ser interrogado, denuncié a la policía que había perdido un reloj valorado en $3.000 en esa zona, visto por última vez alrededor de las 3:30 de la madrugada. La policía revisó rápidamente las grabaciones de seguridad y vio a un hombre sospechoso apareciendo, repetidamente cerca de varios autos, con herramientas en la mano. Lógicamente, surgieron sospechas e investigaciones, pero ninguna de ellas me involucraba. En cuanto al reloj, al día siguiente le dije a la policía que lo encontré en un cubo de basura. También escuché que esa noche habían manipulado los frenos de varios coches. Atraparon al delincuente. Lo que me había preocupado durante tanto tiempo parecía haberse resuelto. Pero en el fondo seguía sintiéndome inquieta. Esta inquietud persistió hasta 2 semanas después, el día que Chloe y yo fuimos a ver una película al Century Cinema 16. Mientras caminábamos lentamente entre la multitud, un hombre con una cicatriz en la mejilla derecha me rozó. Vi fugazmente un cuchillo escondido en su manga. Se dirigía hacia una mujer embarazada. En una fracción de segundo, mis acciones superaron a mis pensamientos. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había protegido a la mujer embarazada, tomando el cuchillo por ella. Tumbado en el suelo, finalmente supe lo que había olvidado. Ese hombre con cicatrices era un fugitivo. En la línea temporal original, murió durante su huida en uno de los accidentes automovilísticos causados por fallas en los frenos. Pero en esta línea temporal, los accidentes se evitaron. Sobrevivió. El caos estalló a mi alrededor. Chloe se arrodilló a mi lado, diciendo algo, con los ojos enrojecidos. Pero ya no oía nada. Sentí como si hubiera caminado entre una densa niebla durante muchísimo tiempo, hasta que finalmente llegué al parque junto a la casa de mi infancia en Fremont, allá por los 10 años. En aquel entonces, debido a mi enfermedad, tuve que tomar medicación hormonal a largo plazo, lo que me provocó un sobrepeso considerable. Otros niños solían rodearme, coreando insultos, cerdo gordo, monstruo feo, cerdo gordo, monstruo feo. Me tapaba los oídos e intentaba explicarles, no soy un cerdo gordo. Estoy enfermo. Mejoraré. No soy un cerdo gordo. Nadie me escuchó. Solo sonrieron, viéndome agachado en el suelo, gritando aún más fuerte, hasta que apareció una niña como un ángel que descendía del cielo. Les advirtió con frialdad que si alguien decía una palabra más, los colgaría de un árbol y dejaría que los pájaros cagaran sobre ellos. Después de que salieron corriendo gritando, la niña se arrodilló frente a mí, no me atreví a levantar la vista, y me consoló suavemente, no tengas miedo. Los ahuyenté a todos. Levanté lentamente la cabeza para mirar su rostro amable y susurré, señorita, no soy un cerdo gordo. Estoy enfermo. Me sonrió cálidamente y yo dije, lo sé. Solo estás enferma. Te pondrás bien. Después de ese día, cada vez que iba al parque, la veía correr. Nadie más quería jugar conmigo, solo ella. Pero era demasiado hermosa. Tan hermoso que me hizo sentir cohibido y triste. No pude evitar preguntarle, señorita, ¿y si nunca me recupero? Me alborotó el pelo, tarareó pensativa y dijo, entonces, seré médico. Te curaré. Desde nuestro primer encuentro hasta nuestra despedida, solo pasaron 11 días. Eso fue lo último que me dijo. Justo después, oí a su madre llamarla desde lejos, Chloe. Chloe Chen, hora de cenar. Al día siguiente,
Se descubrió la infidelidad de mi padre. Mi madre se mudó conmigo inmediatamente. Nunca volví a ver a Chloe. Cuando nos reencontramos, ella ya era estudiante de medicina, de pie entre la multitud, tan hermosa y radiante como siempre. Y mi enfermedad se curó. Más tarde, nos reencontramos inesperadamente en la reunión universitaria, nos conocimos, nos entendimos, nos reencontramos. La persona a la que había amado en secreto durante casi 10 años me correspondió. Y entonces, antes de que pudiera preguntarle si se acordaba de mí, murió. Por suerte, esta vez la salvé. Si ese era el precio, estaba dispuesto a pagarlo. Regresé a la densa niebla que se arremolinaba. Sentí vagamente que alguien hablaba a mi lado, pero no pude reaccionar. Me pareció oír débilmente la voz de Chloe. Parecía impotente, preguntando a alguien cercano, con la voz entrecortada y ronca. He estudiado medicina durante tanto tiempo. ¿Por qué no puedo salvarlo? Profesor Davis. ¿Qué hago? Cuando recuperé la consciencia, la habitación del hospital estaba en silencio. Alguien estaba sentado junto a la cama. Con todas mis fuerzas, apenas pude levantar los párpados. Apenas pude distinguir su rostro. Parecía Chloe. Y también como Maya. Intenté distinguirlo durante mucho tiempo, sin éxito, hasta que habló. Si no hubiera viajado al pasado, ¿no habría ocurrido el efecto mariposa y no te habrías lastimado? O tal vez tú también regresaste, por eso salvaste a esa mujer embarazada. Hizo una pausa y luego rió con autodesprecio. Nunca supe que, en la otra línea temporal, me gustaras por ella. ¿O fue porque mi viaje temporal indirectamente te llevó a enamorarte de ella en esta línea temporal? Supongo que nunca sabré la respuesta a esa pregunta. Pero, Noah, me arrepiento. Todo este tiempo pensé que todos los problemas se podían resolver con estudio, razonamiento y cálculo. Pero resulta que amar a alguien no es así. Es irresoluble. Igual que parece que nunca podré hacer que tú, que te enamoraste de ella, te enamores de mí otra vez. No me apetecía mucho recordar los 5 años que pasé con Maya, pero un pequeño incidente me vino a la mente inexplicablemente. Probablemente era el invierno de nuestro 3er año juntos. Estaba hablando por teléfono con ella camino a casa después de mi trabajo de medio tiempo cuando choqué con alguien, sin querer. Grité cuando mi teléfono salió volando de mi mano y cayó justo por la estrecha rendija de un desagüe pluvial. Extremadamente frustrado, usé el poco dinero que llevaba para dar vueltas en taxi toda la noche. No fue hasta el día siguiente que descubrí que Maya se había pasado la noche buscándome. No sabía por qué lo hizo, pero una relación entre dos personas que empieza con motivos impuros estaba destinada al fracaso. Decir nada más ahora era inútil. Me desperté completamente en una noche normal. Al abrir los ojos, vi a Chloe, cabizbaja, limpiándome los dedos pacientemente uno a uno. Giré la cabeza hacia ella y la llamé suavemente, «Chloe». El movimiento de limpieza se detuvo de golpe. No levantó la vista, sus nudillos agarraban la toalla con tanta fuerza que se pusieron blancos. Tras un momento de silencio, se levantó y salió de la habitación. Con la mirada fija en el techo blanco, conté mentalmente. Cuando llegué a 57, volvió a entrar. Tenía las comisuras de los ojos enrojecidas. Tras un chequeo completo que confirmó que estaba bien, el día que me dieron de alta, Chloe me llevó a su apartamento. Así comenzó su rutina de cuidarme meticulosamente, sus días girando en torno a mí. Me disculpé y le dije, «Lo siento, acabamos de conocernos y ya te estoy causando muchos problemas». Pareció reírse exasperada, me revolvió el pelo, me puso un tazón de sopa delante y fingió estar enfadada. «Entonces date prisa y bébetelo, mejórate rápido». Fruncí el ceño y negué con la cabeza, mis abdominales ya habían desaparecido de tanto estar tirados. Beber esto lo empeorará. Entonces perdió los estribos por completo, tomó una cucharada de sopa, me la acercó a los labios y me dijo suavemente, «Vamos, Noah, ábrete, hazle caso a la doctora Chloe. La salud es lo más atractivo». Y así, entre la exasperación y la persuasión de Chloe, me recuperé. Volví a ver a Maya 6 meses después en Safwa. Tenía unas naranjas en la mano, buscando a Chloe, cuando una rodó accidentalmente. Siguió rodando y rodando hasta que alguien se agachó, la detuvo y la recogió.
Era Maya. Caminó hacia mí paso a paso y me devolvió la naranja. En el silencioso contacto visual que siguió, le dije sinceramente, Maya, gracias. Me miró con emociones complejas en los ojos, pero al final no dijo nada y se dio la vuelta para irse. Mientras la veía alejarse, de repente oí la voz de Chloe detrás de mí, Noah. Respondí rápidamente, acercándome, y pasé junto a Maya justo cuando parecía que iba a hablar. Igual que en este vasto e infinito universo, podemos tener encuentros breves, pero al final, nos distanciamos cada vez más. Esa noche, de vuelta en casa, mientras ordenaba el estudio, vi un marco de fotos en la vitrina. Dentro había una figura de caricatura dibujada a mano, un niño regordete con un bocadillo de diálogo sobre la cabeza que contenía la palabra señorita. Le llevé el dibujo a Chloe y le pregunté cuándo me había reconocido. Sonrió, arqueando ligeramente la ceja, y dio la vuelta al marco con naturalidad. Me quedé paralizado. Era una foto de ella, pero el foco estaba en mí, pasando al fondo. La fecha impresa era el día exacto de nuestra subida al monte Tamalpe, por eso se sentó a mi lado al día siguiente. Y desde entonces, nuestra historia tuvo un nuevo comienzo.